Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tienen que poner allí en su pantalla aparece el botón de mute and unmute. Tienen que ponerle en silencio mientras está la clase. Y al final de la clase vamos a abrirlo para preguntas que sean relacionadas a la clase, relacionadas a lo que estamos hablando. Creo que nos quedamos en el quinto mandamiento. Hoy vamos a hablar del... ¿Quién estuvo la clase pasada? Que se acuerda. Estamos en el quinto, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el sexto. Vamos al sexto mandamiento. Entonces, pues, buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida nuevamente a esta pequeña clase de los 10 mandamientos con mira a obtener el regalo de la divina voluntad a través de preparar nuestras almas, a través de la ley divina, que son los 10 mandamientos. Dios nos llama, ¿verdad? En el libro del cielo, el título del libro del cielo es el llamado de Dios a la criatura para que regrese al orden y la finalidad a la cual fue creada. Nos llama al orden porque a través de la desobediencia de nuestro primer padre Adán y Eva surgió un desorden en la criatura. Entonces, la ley divina, que son los 10 mandamientos, es también un llamado para cada uno de nosotros a regresar a la obediencia, salimos al desorden, salimos del orden al desorden. La ley de los 10 mandamientos también es un llamado de Dios a la criatura para que regrese al orden. Y el regalo de la divina voluntad es la finalidad para cual fuimos creados. Entonces, si ustedes lo ven de esa forma, que la ley divina, los 10 mandamientos nos llevan al orden, porque hubo un desorden después de la caída, un desorden espiritual que trajo consigo la enfermedad espiritual. El alma se infestó de enfermedad, cayó. La lujuria, la avaricia, la envidia, la soberbia, la pereza, la gula, se llenó el alma de los 7 pecados capitales. Entonces, al estudiar nosotros la ley divina de los 10 mandamientos, venimos a escuchar la voz paternal de Dios que nos llama a regresar al orden para poder obtener la finalidad a la cual fuimos creados, y a través de la ley que nos hace amigos de Dios, nos encamina hacia la paternidad de Dios, para conocer la paternidad de Dios nuestro Padre. Y los sacramentos nos hacen hijos. El sacramento del bautismo nos hace hijos de Dios. Los demás sacramentos, el sacramento de la confesión, nos restauran la gracia que perdemos a través del pecado. Entonces, si lo vemos así, de esa forma, es una preparación para que nuestra alma pueda adquirir pues este regalo tan grande. El texto que vamos a utilizar y que seguimos utilizando es Éxodos 20 del Antiguo Testamento, el Éxodos 20, y el día de hoy quiero comentar un poquito también sobre el texto que voy a incluir, las bienaventuranzas, Mateo 5. Allí en Mateo 5 vamos a encontrar las bienaventuranzas y específicamente el versículo 8. El otro texto que vamos a ocupar el día de hoy, que vamos a ver, es Génesis 1 al 27, porque vamos a ver el quinto mandamiento que dice: no cometerás adulterio, o no fornicarás, no cometerás actos impuros. El quinto mandamiento nos habla de la pureza, mis hermanos. Y en este mandamiento que nos habla de ser puros, pues de prepararnos, las bienaventuranzas nos dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Quiere decir que la pureza nos prepara para ver a Dios. Y allí dice que, ¿verdad? Bienaventurado el limpio de corazón, el puro de corazón, porque verá a Dios. ¿Cuál es la recompensa del puro de corazón, del puro en espíritu? La visión beatífica, ver a Dios por siempre, a nuestro Padre Celestial por siempre. Esa es la recompensa.
Entonces, cuando ustedes se vean tentados por la lujuria, cuando ustedes, su alma se vea tentada por la lujuria, se vea tentada por la tentación, su ojo se vea tentado por la tentación, la lujuria, díganse ustedes mismos, bienaventurado seré si me mantengo limpio de corazón. Díganse ustedes mismos allí a su alma, díganse, ¿verdad? Aunque sea por su nombre, háblense ustedes mismos y díganse, bienaventurado seré si soy limpio de corazón. Entonces, esa es una forma que podemos también recordarnos. En este mandamiento que se nos dice, no cometerás adulterio, que se refiere también específicamente pues al sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio vemos que fue formado allí al principio, mucho antes de la caída en el libro del Génesis, el libro número 1, el versículo 27. Vamos a ver qué dice. Lo voy a leer aquí para que no vayan a pensar que el padre se está inventando cosas, ¿eh? Vamos a ver, allí dice el capítulo 1, versículo 26, dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar, a las aves del cielo, a las bestias y a las fieras salvajes, a los reptiles que se arrastran por el suelo. Y luego dice allí en el 27, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer, dice, ¿verdad? Después de que los creó, les dijo, Dios los bendijo. Fíjense, ahí está el sacramento del matrimonio, la bendición matrimonial, la institución del sacramento del matrimonio antes de la caída. Este sacramento es tan sagrado, fíjense, fue creado antes de la caída. En el estado de gracia de Adán y Eva, fíjense cuánto amor Dios tiene por este sacramento, que lo creó antes, les dio su bendición. Quiere decir que este sacramento no es remedio. Ese sacramento tiene su misión y la vamos a ver. ¿Cuál es la misión? Dice, los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, la fecundidad en el matrimonio. Quiere decir que todo acto amoroso, el acto matrimonial en el matrimonio debe ir encaminado a la fecundidad, debe ir encaminado a la maternidad, a dar una nueva vida, a darle una nueva alma al cielo. Entonces ustedes se vuelven co-creadores con Dios, ustedes se vuelven ayudantes de Dios para traer nueva vida. Fíjense qué misión tan grande Dios les ha dado a los matrimonios, que los ha consagrado el uno para el otro, por eso es pecado. Por eso toda unión matrimonial, toda relación fuera del matrimonio, ¿verdad?, de carácter sexual, no es lícita. Y en el matrimonio, toda relación sexual fuera de la pareja, fuera del matrimonio, es ilícita. ¿Por qué? Porque en el matrimonio cada uno de ustedes ha sido consagrado para el otro. Así como el sacerdote ha sido consagrado para ofrecer sacrificio. Por eso no es lícito para el sacerdote romper su celibato, ¿verdad? Porque ha sido consagrado para un propósito. Y su fidelidad la fidelidad debe ser al altar, al sacramento. Entonces, porque ha sido consagrado para eso, para el altar. Ustedes han sido consagrados el uno para el otro en el matrimonio. Entonces quiere decir que se deben dar totalmente. Se deben amar y respetar totalmente, el hombre, darse a la mujer totalmente y la mujer al hombre, ¿verdad? Siempre encaminado a la maternidad, siempre encaminado a la nueva vida, siempre encaminado a ser una puerta abierta a la vida. Entonces, no fornicar. En el matrimonio, cuando esta regla se rompe, pues es pisotear el matrimonio. Este sacramento aplica, y la castidad, ser puro de corazón, ser puro. También en el matrimonio estamos llamados a ser puros. Ustedes están llamados a ser puros en el matrimonio. ¿Cómo? Guardándose fidelidad el uno al otro. Guardándose fidelidad. La castidad significa que solamente la relación se da entre el esposo y la esposa. Nadie más fuera del matrimonio. Solamente ustedes dos. Y esa relación debe ir encaminada siempre a dar una nueva vida.
En el programa pasado hablamos un poquito de la Iglesia permite el uso de métodos naturales, ¿sí? Que ustedes pueden investigar más. Pero para el propósito de esta clase, el método natural, ¿verdad? Es, es aprobado por la Iglesia cuando ya se es generoso en hijos, pero siempre y cuando sea natural. Por la institución de este matrimonio, de este sacramento que es tan sagrado, creado en el estado de gracia, instituido por Dios, es santo. Y vemos allí que no puede ser de ninguna otra manera. ¿Por qué? Porque si la función, la finalidad del matrimonio es dar una nueva vida, la vida solamente sale del hombre y la mujer. Cualquier otro tipo de relaciones y parejas no se le puede dar ni siquiera la dignidad de matrimonio, porque eso no es matrimonio. Eso es cualquier otra cosa menos un matrimonio. Entonces, la iglesia no rechaza tampoco, ¿verdad?, a la persona. La iglesia rechaza el pecado, es lo que el catecismo nos dice. La iglesia no rechaza al pecador, rechaza al pecado, siempre llamando al pecador a la conversión, al arrepentimiento, a que vuelva al estado de gracia, a que vuelva a la unión con Dios. Pues debemos ser muy cuidadosos en este tema, siempre cuidando que la pareja esté abierta a la vida, siendo una misma carne. Y en el contexto de la divina voluntad, ser uno significa ser uno en voluntad. Lo que quiere el otro, lo quiere el cónyuge, siempre siendo uno, un matrimonio, una voluntad. El arrepentimiento, ¿verdad? La persona cuando ha caído en este pecado, cuando ha quebrantado esta regla, pues se suscita un desorden en el alma, un desorden espiritual. Hay que arrepentirse, hay que ir a la confesión, hay que hacer reparación. Tenemos las horas de la pasión por las cuales podemos hacer reparación, dejar el pecado atrás y resurgir al estado de gracia a través del sacramento y no perder la fe, teniendo confianza en que Dios, ¿verdad?, nos levanta y levanta el alma arrepentida, está dispuesto a abrazar al alma que se ha arrepentido, el alma que se ha limpiado, que ha salido del fango, en el cual se cae a través del sacramento de la confesión, sale. Entonces, pasa del vicio a la vida honesta, del pecado a la gracia, de sacrificar, ¿verdad? Ahora hay que sacrificar la carne. Así como se sabe sacrificar el espíritu y se le da vuelo a la carne, hay que sacrificar la carne y dejar que el espíritu reine en nosotros. Entonces, siempre teniendo en cuenta que la parte espiritual, mis hermanos, es lo más importante y que la ley divina, los 10 mandamientos nos lleva pues a nos encamina a este orden, al orden con Dios. ¿Por qué? Porque en la desobediencia se suscitó un desorden espiritual. Fíjense ustedes, antes de la caída, nuestro primer padre, Adán y Eva, sus primeros padres, no sentían ni lujuria, no sentían envidia, no sentían pereza, no sentían envidia, no sentían soberbia, no sentían gula, vivían en un estado completo, una unión con Dios. Esta desobediencia suscitó en nosotros un desorden espiritual y unas enfermedades espirituales, parálisis espiritual, sordera espiritual, lepra espiritual. Entonces, hay que encaminarnos nuevamente pues a la vida del orden. Si ustedes lo ven así, que hay que revertir la desobediencia en obediencia. Entonces, ¿para qué se hacen las leyes? Para obedecer, ¿verdad? Para mantener un orden. Fíjense ustedes, si no hubiera leyes de tráfico, si no hubiera señales de alto, si no hubiera luz verde, luz roja, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos accidentes no habría, verdad? Entonces, la ley nos preserva, nos ayuda. Entonces, asimismo, la ley divina nos preserva, nos encamina hacia la vida con Dios, al orden, para evitar una autodestrucción espiritual en nosotros.
Ustedes se han de decir, bueno, pero si yo no estoy casado, entonces para mí no aplica el sexto mandamiento que dice no fornicarás, ¿verdad? Todas aquellas uniones en amaciato, aquellas uniones libres que no han sido santificadas a través del sacramento del matrimonio son ilícitas. Son ilícitas y llevan consigo la muerte espiritual, ¿verdad? Las relaciones fuera del matrimonio, antes del matrimonio, son ilícitas. Nos quitan la pureza. Y si el regalo, ¿verdad? El premio del que es puro de corazón es ver a Dios, ¿cuál será cuál será la consecuencia de aquel que no es puro de corazón? ¿Verdad? Es la privación de ver a Dios. Se nos priva de la vida divina, ¿verdad? Estamos privando al alma de poder ver a Dios, tener una unión con Dios. ¿Y cuál es el regalo de la divina voluntad? Estar en unión con su voluntad. Quiere decir estar en unión con Dios. Entonces quiere decir que si nosotros no somos puros, pues es un impedimento para poder alcanzar este regalo, ¿no creen? ¿Verdad? Entonces, fíjense cómo todo está relacionado. Cómo el Evangelio, los 10 mandamientos, el don de la divina voluntad están relacionados. Porque es un requisito para nosotros tener pureza para poder ver a Dios y ser uno con Él. La consecuencia de la impureza es la privación de Dios. Entonces, de la misma forma que en el cielo, ¿verdad? El cielo es perfección y en el cielo es el reino de los cielos, es el reino de la divina voluntad, porque en el cielo todos están ya unidos a la voluntad de Dios perfectamente, ¿verdad? Entonces, en el cielo, si es perfección y no se puede entrar desalineado, para que esa vida del cielo descienda a nuestra alma, tiene que estar totalmente alineada a los 10 mandamientos. No puede estar desalineada, ¿verdad? No puede haber tanta imperfección, no puede haber esa imperfección en nuestra alma para que la vida del cielo descienda y podamos ser uno con Dios. Si ven que tiene que haber un orden, de la misma forma que no podemos entrar desalineados a la vida del cielo no puede bajar y entrar y habitar en un alma, no puede hacer su cielo en un alma que está desalineada, en la cual existe la impureza. Pero estamos hablando de la impureza y de la pureza porque este mandamiento nos llama a no fornicar y a no cometer actos impuros, ¿verdad? Los actos impuros se refieren a todo tipo de actos que van en contra de la pureza. Las revistas malas, las películas malas, todas esas cosas, imágenes malas, sucias, ¿verdad? Van en contra de la pureza. Entonces es una repugnancia ante la presencia de Dios. Fíjense que el sexto mandamiento de no cometer adulterio, de no cometer actos impuros, va muy ligado con el acto con el mandamiento, con el 10º mandamiento que dice no codiciarás los bienes ajenos. Porque en el matrimonio, cuando se desea la mujer del prójimo, cuando se desea el hombre del prójimo, ¿verdad? Hay una codicia de tener lo que no le pertenece. Una codicia de tener aquello que no nos pertenece. Entonces, en esta forma está relacionado también el sexto mandamiento con el 10º mandamiento, no desear lo ajeno, cuando se refiere al esposo, la esposa de los demás. Pues hay que tener mucho cuidado y para esto hay que tener mucha tutela de nuestra vista, mucho pedirle al Señor que nos dé las virtudes cardenales, que es la templanza, que es la fortaleza, el control de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros hacemos actos en la divina voluntad, estas virtudes van floreciendo, se van ejercitando con cada acto. La semana pasada les comenté que cuando los frutos de la voluntad humana son los actos, ¿verdad? La voluntad humana produce actos. Nuestro Señor Dios, allí en el libro del Génesis, en el
capítulo 1, versículo 28 que leímos, dice, les mandó, les dijo, sean fecundos y multiplíquense. La fecundidad, ¿verdad? Tener hijos en el matrimonio, estar abiertos a la vida y multiplicarse, sí, tener familia, pero también multiplicar nuestros actos buenos. ¿Cuáles son los frutos de la voluntad humana? Son los actos. La voluntad produce actos. Fíjense ustedes que esta mañana que ustedes se levantaron, tuvieron que escoger entre quedarse a dormir o levantarse. Tuvieron que escoger entre ir a misa o quedarse viendo televisión. Los que se quedaron viendo televisión es un acto pues malo de la voluntad, fue un acto no bueno. Aquellos que vencieron su voluntad y fueron a misa, es un acto bueno de la voluntad humana. Entonces la voluntad humana tiene que producir actos, pero buenos, ¿verdad? Así como los árboles de manzanas producen los manzanos producen manzanas, ¿verdad? Los manzanos no producen naranjas. Bueno, pues la voluntad humana produce actos. Y tienen que ser actos en unión con Dios. Y para que sean actos con unión con Dios, ¿verdad? Tienen que ser actos buenos, en estado de gracia. Entonces, específicamente hablando pues de este mandamiento, el 10º mandamiento que nos dice no fornicarás y que toca de una manera especial al matrimonio, a la pareja, a ser fecundos, a guardar una vida en unión. Les toca de una manera especial a ustedes, pero como ya lo comenté también, nos toca a todos aquellos que hemos sido consagrados, aquellos que llevan una vida de solteros. Para ellos ser casto significa no entrar en relaciones de carácter sexual, sino hasta esperarse hasta el matrimonio, teniendo en cuenta que el lugar adecuado para ejercitar la sexualidad es siempre el matrimonio y siempre en el orden en el cual Dios lo ha creado, ordenado a la vida, abierto a la vida y siempre entre el hombre y la mujer. Solamente de esa manera es lícito en el matrimonio. También les había comentado que la forma que debemos de ver esta enseñanza, los 10 mandamientos en preparación para nosotros poder adquirir este don de la divina voluntad, es que es un orden. Nos estamos encaminando al orden y estamos empezando desde la base, comentándoles que debemos de ver nuestra alma siempre como ese gran templo que en su centro tiene pues el altar consagrado a Dios, que hemos sido consagrados a Dios en el bautismo. Y sobre ese altar debe estar solamente Dios. No puede haber nadie más, no puede haber ninguna idolatría. Y cada vez que nosotros quebrantamos alguno de los 10 mandamientos, violentamos la presencia de Dios en ese altar. Si continuamos haciéndolo de una manera que ya sabemos que no es lícito y lo hacemos, estamos de una manera retando a Dios y corremos el riesgo de que Dios abandone ese templo que es nuestra alma. Y cuando se abandona el templo encontramos la desolación, mis hermanos. La desolación quiere decir el abandono. Dios abandona ese lugar cuando el pecador de manera consciente lo hace. Es un pecador que está ya, ¿verdad?, aferrado. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Reconocer el pecado, acudir al sacramento de la penitencia, arrepentirse, tener el firme propósito de no volver a hacerlo y caminar a través de la vida de la gracia, pedirle al Señor que nos ayude
con su constante gracia que fluye de los sacramentos. Entonces ven así su alma. Cuando se transgrede en contra de este mandamiento, mis hermanos, perdemos la dignidad que Dios nos ha dado. Nos volvemos peores que los mismos animalitos, porque los animalitos, fíjense que ellos solamente se aparean cuando van a estar abiertos a la vida. Solamente se aparean para tener nueva vida, para la procreación, ¿verdad? Y fíjense que ellos no tienen la razón y la voluntad que nosotros tenemos, el libre albedrío. De manera que cuando se cae pues en la fornicación, se cae en el adulterio, se cae en todo tipo de acto impuro, no lícito, nos rebajamos pues al nivel de las bestias salvajes, aún menos que las bestias. Perdemos esa dignidad que se nos ha dado. Entonces debemos de tener mucho cuidado, no tenemos que desesperarnos ni caer en la desesperación. Tenemos que saber que Dios es un Dios de amor, de misericordia y que busca la salvación de nuestras almas, pero que no se conforma. Él nunca se va a conformar a la voluntad humana. Él nunca se va a conformar al pecado. Él no se puede conformar al pecado del hombre. El hombre se tiene que alinear a la voluntad divina, tiene que cambiar su forma de vivir. Y ese es el arrepentimiento, esa es la conversión, pasar del estado de vicio, de pecado, pasar al estado de la gracia. Entonces, no codiciar los bienes ajenos, la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y para las mujeres, el esposo de la otra. Entonces, se entiende en este aspecto que estos dos mandamientos están muy conectados. Tenemos que tener mucha conciencia si queremos pues ser uno con Dios y alcanzar este regalo del vivir en el don de la divina voluntad. Para las personas, aquellas que se preguntan, bueno, ¿cómo yo puedo vivir una vida si yo soy casada, yo soy casado? ¿Verdad? Una vida en castidad. Recuerden que la vida en castidad en el matrimonio se refiere a tener relaciones solamente con la persona, con el marido, con la esposa. De ejercitar la modestia. ¿Qué quiere decir la modestia? ¿Verdad? La forma en que se visten, la forma en que ustedes se presentan a los demás de una manera provocativa, de una manera que incitan al pecado, que incitan a la lujuria. Eso es un pecado también que va en contra de este mandamiento. ¿Por qué? Porque incita al desorden, incita a que la lujuria en la otra persona se avive, incita a que la lujuria en la otra persona florezca. Entonces es muy necesaria la castidad, es muy necesaria la modestia, es muy necesaria la humildad y la caridad, sobre todo la modestia y la caridad. La caridad para con los demás y en el matrimonio también. Los actos impuros, ¿verdad? El noveno mandamiento también nos habla de no cometer actos impuros. ¿Cómo toca el matrimonio el acto impuro? Todo material, ¿verdad? En este mundo que vivimos en un mundo realmente muy depravado. Está lleno de mucha maldad porque hemos olvidado la ley, hemos caído en el desorden, no nos gusta el orden, hemos olvidado los 10 mandamientos. Hemos olvidado la voz paternal de Dios que nos dice, no hagas esto porque te vas a destruir. Así como ustedes les dicen a sus niños, no hagas esto, te vas a dañar, no hagas aquello, te vas a caer, no tientes aquí, te vas a quemar, ¿verdad? La ley divina nos dice, Dios a través de la ley divina, con su voz paternal, con su llamado
de misericordia nos dice, camina por este camino, no hagas esto, no cometas adulterio, porque te vas a destruir, vas a dañar tu alma, vas a traer desorden, vas a hacer el sacrilegio en tu alma, vas a llevar a tu alma a un desorden espiritual del cual no podrás salir, te arrastrará cada vez más y más hacia la perdición, te puedes quedar, ¿verdad? Puedes caer en la orfandad perpetua. ¿Y cuál es la orfandad perpetua, mis hermanos? Caer en el lugar de los malvados, caer pues en el infierno, en las llamas. Esa es la orfandad perpetua de no poder ver a Dios. Fíjense. Entonces la impureza nos lleva a perder la vida de la gracia, a perder la vida divina en nosotros. Entonces tengan en cuenta siempre esto. Tengan en cuenta siempre que no podemos dejar que se nos arrebate la vida eterna por un momento de lujuria, por dejar que la lujuria reine en nosotros. ¿Qué es lo opuesto a la lujuria? La castidad. La lujuria es uno de los 7 pecados capitales. Es un pecado. La castidad es una virtud. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Si queremos nosotros alcanzar pues una unión con Dios, si queremos que la vida divina, de la divina voluntad descienda y reine realmente en nuestras almas, que este regalo tan grande que se nos ofrece a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta y sus escritos pueda descender en nosotros. Dios pueda hacer su cielo en la criatura. Allí en el libro del Génesis se nos dice también, dice que cuando Dios creó todo, dice que descansó. Y entendemos que descansó en el alma de la criatura, porque es ese nuevamente pues es el lugar, el alma, el templo de Dios, que tiene un altar consagrado a Dios, desde el cual nosotros debemos de elevar nuestra plegaria, tributamos a Dios, mantenemos ese templo limpio, puro. Y ahorita que estamos hablando del 6º mandamiento, estamos hablando específicamente de ser puros, limpios, castos de corazón y mortificar el sentido, tener una tutela del ojo, no ver material sucio, no ver material que nos lleva a la lujuria. Ustedes saben de qué material estoy hablando, entonces no hace falta que yo lo diga, ¿verdad? Y alejarnos de todo aquello pues que nos lleva, nos incita a esos actos impuros, porque nos privan de la visión beatífica. Entonces recuérdense a ustedes mismos, bienaventurado seré si me mantengo limpio de corazón. Bienaventurado seré si le soy fiel a mi pareja. Bienaventurado seré si le soy fiel a Dios. Bienaventurado seré si no distraigo al consagrado, a la persona, ¿verdad? Que tiene su esposa, su esposo. Bienaventurado seré porque veré a Dios. Fíjense. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta y nuevamente les digo, tengan mucha precaución y pues mucha oración. Y al continuar hablando pues de este regalo que se nos ofrece, es un requisito para nosotros ser puros, para que esta vida divina establezca su morada en nosotros y podamos ser uno con Dios. Al meditar los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, traten de ver estos escritos a través de los 10 mandamientos. ¿Estamos? Bueno, con esto vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. Vamos a abrir un poquito para los que tengan preguntas. Solamente les quiero agregar que así como el alma produce actos, ¿verdad? Los frutos de la voluntad son los actos. Los frutos de la voluntad son los actos.
los frutos de los matrimonios deberían de ser matrimonios, ¿verdad? Vidas para Dios, almas para Dios. Ya es para ustedes una protección, fíjese, una protección para el mismo matrimonio, enseñar la ley divina a los hijos. Porque en ella estarán asegurando que sus hijos no se rebelarán contra ustedes, ya que el cuarto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces ya es gran avance de que ustedes les enseñen a sus hijos los 10 mandamientos. Entonces, poco a poco váyanlos poniendo en sus almas y el Señor los ayudará. También les ayudará a crecer en esta espiritualidad del vivir el don de la divina voluntad, ser uno con Dios. Vamos a abrir un poquito este espacio ahora para los que tengan preguntas relacionadas a este tema, que vayan con nuestro estudio el día de hoy.